Hola, bienvenidos a todos los que están escuchando este segundo podcast de este canal de School Data. El día de hoy tenemos el agrado de conversar con Sergio Mena. Sergio Mena es ingeniero industrial y de sistemas, se está formando en Business Intelligence y también actualmente se desempeña con dicho rol. Para los que no me conocen, mi nombre es Diana Paredes, soy analista de datos y a su vez también me desempeño dando clases relacionadas con este rol como tal. Soy profesora y a su vez también soy instructora en análisis de datos. Bueno, buenas noches, buenas tardes, Sergio. Sé que vos sos de Guatemala, así que en este preciso momento alrededor son a ver Siete. si me acompañas un poco ahí con el tema del horario. Sí, buenas noches. Aquí son las 7 de la noche, Ah, actualmente. bueno, bien. Entonces podemos decir buenas noches, porque acá también Buenas noches. en Argentina hay una diferencia horaria, pero también es de noche ya. Bueno, contanos si querés a todos qué te parece esta experiencia, ¿sí? De este podcast. ¿Ya has tenido la posibilidad anteriormente de grabar o es la primera vez que te encontrás con esta situación? Y de hecho, primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Sí, anteriormente en uno de las escuelas donde me formé como en la parte de Business Intelligence, tuve la oportunidad de grabar un podcast con el director de la academia. Fue como para ver más o menos cómo me sentía, cómo me había ayudado todo eso. Eh, Estuvo muy interesante, la verdad. Eh, Fue explicar cómo me sentí yo con el curso, si me sirvió de algo, si lo puedo aplicar en la vida real. Porque quiera que no, también es importante, si uno recibe la formación, dar como un feedback de cómo le fue a uno, cómo se sintió uno, si me gustó, no me gustó, qué se puede mejorar, si está muy bien, entre otras cosas. Entonces, de cierta manera, ya estás acostumbrado a este tipo, ¿no? De metodologías de dar a conocerse, compartir experiencias, compartir conocimiento. Sí, de hecho siento que es algo que ayuda tanto al entrevistado como a la entrevistadora a aprender más, Claro, por a dar más supuesto. conocimientos y es algo muy bueno para hacer comunidad. Claro, y además para todos los que nos están escuchando, Sergio tiene bastante experiencia laboral relacionada con datos y no necesariamente también con el área de datos, y todo esto permite también que el conocimiento que hoy nos deja sea de aporte para cada uno de nosotros. Entonces, Sergio, para comentarte cómo va a estar estructurado, vamos a arrancar un poquitito hablando de cómo arrancaste, ¿no? Desde tus inicios en cuanto a lo que es tu formación y posteriormente ya empezar a hablar de cómo ingresaste a datos, cómo aprendiste las herramientas, cómo fuiste en ese proceso de aprendizaje, si tuviste errores, qué aprendiste en base a los errores y en base a eso vamos a ir continuando el hilo de este podcast, ¿sí? Antes de Perfecto. comenzar, antes de comenzar de lleno con las primeras preguntas, quiero comentarles a todos que en el primer podcast hemos entrevistado a Miguel. Miguel es de Colombia y en ese preciso momento se encontraba en un proceso de selección. Bien, el día de hoy ya Miguel se encuentra trabajando particularmente en el área de los datos, así que desde ese punto de vista le mandamos un saludo a él y nos ponemos contentos de que pueda estar insertado laboralmente en data, ¿no? Que es lo que todos buscan en general cuando deciden y en realidad se enfocan, ¿no? A este nicho como tal. Entonces, habiendo dicho esto, Sergio, antes de preguntarte de lleno, ¿sí? De cómo llegaste a data y demás, a mí me interesa saber y que nos cuentes un poco el background que tenés, ¿sí? ¿Qué Ok. te motivó, por ejemplo, a que vos estudies ingeniería industrial y de sistemas? ¿Era una carrera en conjunto? ¿Fueron dos carreras diferentes? Y en base a esto, te agrego la segunda pregunta, ¿qué aspectos de tu carrera fueron los que te llamaron más la atención? Muy bien. Pues realmente esta ingeniería industrial y sistemas en la universidad donde yo me gradué, tenían las ingenierías, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas aparte, ingeniería química, ingeniería mecánica, pero por temas de certificación tuvieron que hacer como, se podría decir, carreras híbridas entre esas, esta industrial y sistemas, mecánica industrial, química industrial.
civil, administrativa, etcétera. Entonces, a mí me interesó porque yo empecé ingeniería de sistemas, pero sentía que había algo que me faltaba en esa carrera. Y cuando salió esta carrera, yo hablé con de la facultad, me cambié de la carrera. Ingresé a esta carrera porque me interesó que además de los procesos, o sea, además de saber cosas técnicas, y aprender a hacer procesos y a hacerlos más eficientes mediante automatizaciones o ver elementos que pueden afectar, así como, por ejemplo, hacer cuellos de botellas en un procedimiento, eh, si algo está haciendo tiempo ocioso, que es por lo que tarda un proceso a veces, cómo eliminarlo, cómo cambiarlo, cómo mejorarlo. Todo eso me llamó la atención, ya que integra todo eso y me pareció muy interesante, la verdad. O sea que en realidad te interesó todo lo que era secuencial, ¿no? A nivel de lo que es procedimiento y que tanto lo puedes encontrar en una carrera relacionada con ingeniería en sistemas y a su vez también con ingeniería industrial y cualquier otra rama no relacionada con la ingeniería, como de hecho lo has mencionado hace instantes, ¿verdad? Sí, y lo que me llamó la atención fue la parte analítica y la resolución de los problemas, porque desde chiquito, desde niño, yo, yo era muy curioso, decía, ¿cómo, o sea, por qué esto funciona así? ¿Por qué va así? ¿Y qué pasa si hago esto? O sea, arruiné muchas cosas en mi proceso, pero creo que desde ahí me llamaba la atención todo eso. Claro, Eh, además, discúlpame ahí que te interrumpa un no segundo. hay problema. Eso que mencionas de la curiosidad es súper importante para cualquier persona que se quiere introducir en el área de los datos. Así que de cierta forma ahí yo automáticamente ya capto y digo, bueno, acá hay un patrón, ese patrón es de que de cierta manera hay curiosidad de querer aprender, de querer saber cómo se hace algo y de cierta manera eso se relaciona mucho con el pensamiento analítico que uno tiene que tener cuando trabaja con datos. Entonces, desde ahí ya podría decirse, ¿no? Que empieza una semilla, ¿no? Un germen ahí para que posteriormente nos cuentes cómo es que ingresaste en el mundo de data y de BI en particular. Ahora no te interrumpo y si querés continuar con lo que estabas comentando. No, sí, prácticamente es eso, de curiosidad. eh, es como, igual actualmente, o sea, me dicen, necesitamos esto y esto, ¿por qué? O sea, ¿por qué? No con el afán de molestarles, sino que con el afán de que de verdad ellos sepan que están, o sea, estén seguros de lo que quieren y yo estar seguro que quieren los que quieren, ¿verdad? Que es importante. Y cuando empecé aquí, eh, creo que hablaste de ver, he tenido experiencia en varios sectores. Por ejemplo, tuve experiencia en una constructora como encargado de informática, tuve experiencia en un bufete de abogados como asistente de procesos, tuve experiencia en varios lugares, incluso cuando empleo en el bufete de abogados, entré al mundo del BPO y ahí ingresé a una management, entré como analista en tiempo real. Que eso consistía en estar analizando llamadas, chats, emails entrantes, que la gente no estuviera ociosa, porque eso puede hacer que no se cumplan con los niveles de servicio y cosas así. Entonces, prácticamente ahí aprendí a leer bien los KPIs, cómo funcionan, a qué se refieren, qué se necesita. Me dio con eso. Después fui promovido a analista de reportería. Aquí ya fue algo, además de KPIs, aprendí como a analizar más profundo la data, limpiarla mejor y automatizar en pequeñas porciones, porque yo lo hacía en Excel, que dicho esto, Excel fue mi gran maestro para empezar. Entonces me empezó a llamar la atención, pero si uno se da cuenta, realmente, aunque uno no lo crea, uno está involucrado en el mundo de los datos desde hace mucho. Por ejemplo, Totalmente. un abogado quiera que no está involucrado en los datos, un contador analiza datos, un gerente de ventas, un gerente financiero, o sea, todo el mundo realmente tiene contacto con los datos, pero no se da cuenta en ese momento, ¿verdad? Entonces,
Eso es lo interesante de esto, ¿verdad? Que dicen, quiero cambiar datos, pero no sé si voy a funcionar, pero realmente ya han trabajado con datos. Bien. Entonces he empezado, Mira, veo un hilo bastante importante en lo que es toda la experiencia laboral que has tenido. Te quiero hacer dos preguntas con relación a eso y la tercera ya engancharía la continuación de esta serie de preguntas que te fui haciendo. Toda la experiencia laboral que tuviste fue dentro de lo que es Nicaragua o a su vez también has tenido experiencia laboral de manera remota, por ejemplo, para otros países. Y esta introducción que vos tenés de haber trabajado con datos en tiempo real y haber aprendido sobre KPI, sobre métricas, ¿cuánto tiempo pasó, ¿no? Desde que hoy estás ya trabajando como especialista en Business Intelligence. Y en base a sí, estas dos preguntas, y espero que no te las olvides, te pregunto exactamente en qué momento dijiste esto de la analítica, esto del BI, es lo mío, me interesa y voy a transicionar hasta ese mundo, ya teniendo en cuenta, como decís vos, que los datos estaban en todos lados, aunque implícitamente, tal vez implícita o explícitamente, no me haya dado cuenta, ¿no? No tu caso, sino en general, como fue tu aporte. sí. Bueno, de hecho, es en Guatemala, donde estoy. Eh, Perdón. la mayoría de mi experiencia antes de los BPOs fue a nivel de Guatemala, en oficinas. Cuando empecé en el BPO fue en el 2018. Realmente empecé porque no conseguía trabajo, empecé como agente. No me gustó, pero necesitaba trabajar. A los 6 meses me salió una plaza, esta que te comentaba en Workforce, de analista en tiempo real. Apliqué, la tomé. Ahí se empezaba a ver cuentas así como de Estados Unidos, de Jamaica, en ese lugar donde estaba. Entonces me tocaba hablar como con supervisores, por así decirlo, en Jamaica, en Estados Unidos, en Canadá, en Guatemala. Empezó a hacerse como más global ese trabajo, pero era presencial en el set aquí en Guatemala. Cuando vino la pandemia, nos mandaron a casa todos y bendita la pandemia en ese sentido porque desde ahí estoy trabajando remoto desde mi casa. Eh, de igual manera me tocó yo trabajar con gente en Europa, gente en Puerto Rico, gente en Asia, haciéndolo global. Ahora actualmente estoy trabajando con mucho director, en el puesto que estoy actualmente, que estoy desde febrero de este año, con mucho director de Alemania, de Irlanda, de Rumania, países así. Entonces es un trabajo ya más globalizado, o sea, hay que tratar con gente de distintas culturas que tienen distintas formas de pensar, distintas formas de llevarse con la gente, entonces hay que aprender incluso a hablar con cada uno de ellos porque no con todos se puede hablar de la misma manera. Claro, y esto siempre es en el idioma inglés, ¿no? ¿O manejas algún otro idioma? Aquí es en inglés. Inglés nada Eh, más. si son en español, si son habla español, todo se puede tomar en español la reunión. Si no, la mayoría son en inglés. Se podría decir un 90% son, Bien. todas las comunicaciones son en inglés. Entonces, también es algo importante aprender inglés porque abre mejores oportunidades remotamente. Casualmente con eso que mencionás con relación al inglés, me pasó hace unos meses que tuve una primera entrevista laboral en inglés, era con una persona de la India y bueno, eh, tuve que terminar diciéndole que por favor las preguntas las haga por chat y en base a eso responderlas porque me costaba bastante entenderle el idioma, ¿no? No porque no Pero entienda sí, el inglés, sino que costaba un poco en ese primer momento, además uno con la atención que tenía, ¿no? De ser la primera experiencia laboral en inglés, así que no sé cómo haya salido eso, sí, pero bueno, como decís vos, es importante aprender en inglés y qué bueno que lo manejes. Eso de de 10 porque hecho, te abre las puertas a cualquier país y más si es trabajando con data, así que desde ese punto de vista te felicito, Sergio. muchas gracias. Y de hecho, con lo que decías de la entrevista, con los hindúes hay algo particular. Ellos hablan muy rápido y cuesta Sí. entenderles. Entonces, ya trabajando con ellos en un ambiente ya cuando se tiene cierta confianza, se les dice que si por favor le pueden hablar uno más despacio
O yo lo que hago es que habilito los subtítulos con ellos para... Claro, sí, hoy tenemos la ventaja, ¿no? De que podemos ir traduciendo gracias a las herramientas que nos brinda, por ejemplo, Google Sí, Meet y demás, para ir en tiempo real traduciendo lo que vamos hablando, ¿no? En ese sentido, tenemos que aprovechar la tecnología y los avances de la misma. sí. Bien, Y Sergio, tu ¿querías otra comentar algo pregunta, más? sí, me hizo una tercera pregunta que no te la he contestado, que es qué dijo, qué me hizo decir esto es para mí. Claro, Eh, Fue cuando yo estaba en reportería, analista de reportería, y el año pasado me ascendieron a Business Analyst. Eh, Teníamos un problema con un reporte que me tardaba en hacerlo 3 horas. Y realmente fue un pensamiento como yo no quiero pasar 3 horas haciendo esto todos los días de mi tiempo. Me tardé 2 semanas trabajando en ese reporte, pero logré automatizarlo de modo que al final, con una macro, porque era en Excel, logré que todos los reportes que bajaba de un programa de Avaya los corriera automático y los pegara como yo quería, donde yo quería. Todo eso me hizo que el reporte de 3 horas lo pasé a hacer, pasé de 3 horas a hacerlo en 20 minutos mira, y me gustó. De hecho, me gustó porque me daba tiempo de otras cosas, de estudiar para certificarme y cosas así. Porque ya, por ejemplo, optimizaba mi tiempo, ¿verdad? Entonces dije, esto es interesante, de verdad que me gusta. O sea, sí sabía que me gustaba todo lo relacionado con los datos, pero dije, me gusta toda esta parte. Y cuando estaba como business analyst, ya empecé a trabajar en Power BI. Y ahí fue como que me tocó automatizar, o sea, ya se automatiza mejor porque ya todo se jala desde donde está toda la fuente de datos y todo eso. claro. Y se puede poner que se actualice cada cierto tiempo según necesites. O sea, me gustó porque es como, muchos lo ven como, pero si solo hace un dashboard o solo hace esto, pero realmente no saben el trabajo que hay detrás de todo eso. Y sí, puede que tú lo hagas en 10 15 minutos, pero la primera vez te tomaste tu tiempo para analizar la data, limpiar la data, que es lo que más tiempo consume. No, y Y en realidad, en eso que mencionás, también tal vez uno no piense que no es un gran beneficio, pero el beneficio está cuando esa persona, o sea, la persona que realmente necesita esa automatización, se da cuenta de la diferencia, ¿no? No es lo mismo opinar desde una vereda diferente a estar realmente con el problema como tal y con ese problema de demora. ¿Sí? En lo que es trabajar con reportes y cómo el tema de la automatización, implementándolo o integrándolo con el uso de diferentes herramientas, permite agilizar mucho más tiempo y que ese tiempo se pueda utilizar para cosas de mayor provecho, ¿no? sí, así es, que para hacer otras cosas, en mi caso fue para especializarme, para sacar certificaciones. Sí, que de hecho, de Ese hecho he leído que tiempo que tenía tenés, libre, por así decirlo, bien, ahí creo que tenemos un poquitito de lo invertí demora en, en, en eso, prácticamente. bien. Bien, bien. O sea que el interés por los datos como tal no surge en realidad con este rol que vos tenías de analista de datos en tiempo real o surge posteriormente teniendo este rol de business analyst. De hecho, si soy honesto, surgió desde que estaba estudiando en la universidad, porque yo me di cuenta que las clases que realmente me gustaban y que o sea, no me sentía como que no quiero ir, no quiero entrar a la clase, eran Bien, justamente las clases de analizar información, datos para tomar decisiones. Esas son las que me gustaban. Había una que se llamaba Estudio de Tiempos y Movimientos, que consistía en que tú agarrabas una planta de producción, por ejemplo, y tenías que ver que las máquinas cuánto tardaban en cada proceso, y porque te decían, miren, que se está tardando 6 horas para hacer tantas unidades. Entonces, te consistía el trabajo en ver los tiempos y ver, por ejemplo, bueno, esta aquí tiene más tiempo del que debería, porque se le mete, por ejemplo, un papel que no es adecuado para la máquina, entonces te cuesta más como que jalarlo, procesarlo y todo.
Entonces hay que ver, bueno, o sea, necesitamos cambiar esto o necesitamos, por ejemplo, si son máquinas muy grandes, en vez de solo un operador, que sean dos o tres. Y esto quita cuello de botella, cosas así. Entonces estaba ese curso. Estaba programación lineal, me gustó también. Eh, estadística, esas clases me gustaron. Entonces creo que desde ahí venía todo eso. O sea, no fue como, sí, llegó un tiempo cuando estuve trabajando que no sabía que me gustaba, pero cuando vi todo esto ya supe que me gustaba. Entonces, No, y en base también a lo que vos estás mencionando, ahí también se destaca la importancia que tienen que tener estos perfiles como el tuyo, ¿no? Que vienen de una formación en ingeniería, en este tipo de herramientas analíticas o este tipo de conocimiento que implica que nosotros tengamos que pensar de manera analítica, ¿no? Y más que nada en esto que mencionás vos, a nivel industrial, a nivel de procesos y todo lo que se relaciona. Y que de hecho tiene mucho cauce hoy en día, porque de hecho hace poco me contactaron para revisar un reporte y justamente tenía que ver con algo relacionado con eso. Así que también eso es algo que es importante manejar y a todas las personas que se forman o que tienen una base de ingeniería es bueno también reforzar eso porque, como mencionaste vos, Sergio, tal vez ahí empiece el interés, ¿no? A esto de los datos como tal. Bien, en base a todo esto que estuvimos hablando y que de cierta forma ya permite enganchar la serie de preguntas que continúan con este podcast, quiero preguntarte cómo es que empezaste justamente a desarrollar habilidades en herramientas como Power BI, como SQL o Excel, más allá de la experiencia laboral, ¿no? Porque se sobreentiende que cuando uno trabaja en determinadas áreas, en algún momento va a tener la posibilidad de poder aplicar, ¿no? Y utilizar estas herramientas como lo has mencionado hace instantes. Entonces, mi pregunta se enfoca más que nada también a entender las diferentes certificaciones que vos fuiste haciendo desde el punto de vista también de estas herramientas. sí, actualmente mi formación fue cuando yo entré al mundo del BPO, me di cuenta que no sabía usar Excel. Fue como, o sea, yo pensaba que sí, pero era como, lo usaba como una hoja de cálculo nada más y así, tal cual. Cuando entré aquí, el requisito para entrar al puesto de analista en tiempo real, a Workforce Management, de hecho, el primero es tener que saber Excel. Tenía que saber condicionales, tenía que saber tablas dinámicas, tenía que saber macros, tenía que saber pivot tables, todo eso. Y ya un conocimiento intermedio avanzado, ya diría yo, ¿no? El Sí, hecho de macros y todo lo demás. entonces yo cuando apliqué me puse por mi cuenta a ver videos, a aprender cómo hacer macros, cómo hacer todo esto. Ya estando adentro, cuando entré a reportería, aprendí a hacer macros en VBA para programarlos. Y llegó un punto que hacía macro para todo prácticamente. O sea, si quería mover de una hoja a otra, una macro que la mueva. O sea, como todo eso, porque me di cuenta que todo eso me ahorraba tiempo. Entonces, quizá lo largo es hacerlo cuando lo haces tarda mucho tiempo, pero a largo plazo es un beneficio para ti y para la empresa en sí. Claro, totalmente. Eh, Cuando entré a la posición de business analyst, me dijeron que yo trabajaba con Power BI. Me pusieron a hacer un dashboard, mi primer dashboard que estuvo muy feo, si me preguntas. No me gustó, pero fue mi primer dashboard y fue como sin tener experiencia en Power BI. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, tengo que aprender Power BI, ¿verdad? Entonces conseguí un curso para certificarme, aprendí, porque sí, ese dashboard me tomó hacerlo 3 meses y si tú lo ves, dices, 3 meses tomó hacer ese dashboard, o sea, sí estaba muy feo. O sea, Y que además, pero además también, déjame interrumpirte un momento, el tema del uso de las herramientas es muy relativo, depende de la empresa, ¿no? Porque vos decís, bueno, tuve que aprender Excel a un nivel ya prácticamente avanzado y luego me encuentro con Power BI y resulta que me formé en Excel pero no en Power BI, ¿no? Entonces me capacito en Power BI también. Esto es muy relativo también, depende de la empresa, ¿sí? Para la que uno trabaje, pero de cierta forma la base la tenés que tener, ¿no? Es por eso que te fuiste a aprender Power BI. sí, de hecho, algo curioso con eso, que te lo contaré. Dale. Después me di cuenta que necesitaba también
no bastaba con Excel y Power BI, y dije, o sea, sí, así me hacía muy bonito, pero necesitaba más cosas. Conseguí un curso de SQL para análisis de datos. Lo tomé, fueron 18 horas, si no estoy mal, del curso. Eh, aprendí, aprendí realmente, pero no como yo a nivel que quisiera. Actualmente estoy sacando uno ya más avanzado. Eh, También tengo pendiente aprender bien Python, que ese es mi próximo objetivo. Y aprendí en Azure, en Data Factory y todo eso, hacer ETLs y cosas así. Y lo curioso que me pasó es de que mi error, o bueno, no sé si fue error, pero yo porque vi que era lo más popular en ese momento, que solo todo lo de Microsoft. Es curioso verte donde entré a trabajar en febrero, donde estoy actualmente. Trabaja en GCP, en todo lo del ambiente de Google. Me tocó aprender Looker Studio, que es diferente a Power BI. Claro. Trabaja con BigQuery, que es para SQL en Google. Claro, Me toda la tocó aprender nube, todo lo que es la nube de Google, ¿no? Nada que ver con Sí, Azure. entonces fue como que yo entré y fue como, bueno, prácticamente entro en cero. Tengo que, allá cuando tenía todas mis herramientas, mi jefe, bueno, necesitamos hacer este tablero. Y yo, muy bien, a hacerlo, o sea, sí funcionó, sí todo, pero también es lo mismo, o sea, como yo no me dediqué a aprender otros, pues se me pasó, entonces ahora ya aprendí también a usar Tableau y estoy aprendiendo uno que se llama Sisense, que también se usa en la empresa, que son las lógicas, las bases pueden que sean las mismas, pero las lógicas para hacerlo son distintas y cómo funciona es diferente, pero todo esto me ha ayudado un montón, entonces quiera que no sigo aprendiendo. Obviamente, ¿no? Desde el Power BI, la nube en diferentes contextos, el tema de Python, Tableau, Locker, o sea, es como querer manejar todo un abanico completo. Y mi pregunta es si se enfoca efectivamente porque vos ves que existe demanda de esto o porque en la empresa para la cual vos trabajás empieza esta demanda que De hecho, mencionás. Porque vos sabés que eh, también aprender tiene un proceso, ¿no? Y obviamente si manejás Power sí, BI es fácil irte a Locker o también irte a Tableau, ¿no? Porque en realidad son herramientas de visualización, pero tienen su tiempo también de aprendizaje. sí, tiene su curva de aprendizaje, es cierto, pero en mi caso, yo quiero meterme a dar consultorías y no me basta solo con decir, bueno, sé Power BI, sé Looker, por ejemplo, hay unos que quieren, bueno, necesitamos tablones, hay uno que se llama Domo, no sé si lo has escuchado, que No, funciona por medio de tarjetas, que tú jalas sus tarjetas y las pones como los gráficos, o sea, es drag and drop más que nada. O sea, me parece interesante porque, por ejemplo, hay clientes que te piden, miren, necesito que se haga esto, pero necesito que se haga en Domo porque eso es lo que usamos. Necesito que se haga en Quick porque es lo que usamos, que se haga en... Entonces, realmente lo hago no porque me toque en la empresa, sino que para poder crecer yo, o sea, personalmente como persona, es como algo personal. bueno, mira, mientras vos puedas tener el tiempo para formarte mucho mejor, porque esto es como plantar una semilla y que luego dé sus frutos, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, yo estoy hace 3 años en Data. Cuando arranqué en Data, me pasó que quería irme para todos lados, ¿sí? De hecho, hice análisis de datos, ingresé un poquitito en el mundo de la ciencia de datos, luego entré a Machine Learning, empecé un poquitito con la inteligencia artificial y dije, bueno, vamos a frenar, vamos a poner un stop y vamos a ver dónde vamos a desarrollarnos, ¿no? Para mejorar las habilidades. Entonces fue que dije, bueno, vamos a profundizar en las herramientas de análisis de datos y ahí fue donde me quedé y estoy hoy. Aunque estoy, por ejemplo, haciendo trabajos o acompañando proyectos que tienen que ver con inteligencia artificial, de cierta manera eso me genera que esté al día con esos temas, pero el enfoque mío justamente es con data, pero es como mencionas vos, son como para beneficio propio y bueno, hoy no tengo por ahí el tiempo tan delimitado como para poder abarcar todo, pero que vos puedas es de 10, ¿sí? Yo lo voy haciendo a paso lento, porque actualmente sí.
como pudiste ver, también estoy sacando mi maestría y tuve Claro. oportunidad el primer año. Y este primer año es el de Business Intelligence como tal. El siguiente año ya nos metemos a Machine Learning, a Deep Learning, todo eso, para sacar el segundo año. Entonces, sí voy aprendiendo ciertas cosas, pero lo voy tomando con calma, porque como es algo personal, o sea, lo estoy tomando como, no tengo prisa por hacerlo ya, sino que me meto hace otro año a poder hacerlo. Pero lo bueno en este caso, Sergio, es que ya tenés la base. Tenés la base desde el punto de vista de todo el conocimiento que adquiriste, la base de la experiencia también, entonces eso hace que tu curva de aprendizaje para todo esto nuevo sea mucho más rápida. Entonces eso es algo que Sí, tenés que aventajarte, más allá de que vayas, como decís vos, ¿no? Lento, despacio, pero es importante que fluya rápido el conocimiento gracias a esa base que vos tenés. sí, Bien. Bien, y ahora con relación a esto voy a pasar a la parte de desafíos y aprendizaje. Y lo que te quiero preguntar es, hoy hablaste de errores, me parece, pero bueno, el enfoque de la pregunta se basa más que nada en cuál fue ese reto más grande que vos tuviste que afrontar en esa transición, ¿sí? Desde puestos de analistas en tiempo real y reportería hasta hoy que sos efectivamente especialista en inteligencia de negocios. pues primero yo sabía que no era de aplicar a un puesto, por más que era bonito y todo, o sea, sin tener algún conocimiento previo, sin tener alguna formación previa. O sea, sé Excel, pero yo decía, no es suficiente. Es como, van a decir, bueno, o sea, pero necesitamos más aquí, ¿verdad? Entonces, porque yo apliqué un par de trabajos así sin saber. Y uno de me llamaron, unos en la entrevista me dijeron de que no, muchas gracias. Entonces dije, bueno, o sea, tengo que enfocarme y tengo que aprender y tomarme el tiempo para aprender. Ya con eso practicar y poner todo en orden. Cuando ya esté listo, aplico. Y así fue con ese trabajo. De hecho, que la plaza que tengo actualmente se abrió en Turquía, se abrió en India, en Filipinas, en Irlanda, en Guatemala, El Salvador. Y entre todos yo quedé. Pero todo se ve porque yo me tomé el tiempo para aprender. O sea, dije, voy a dejar de aplicar ahorita, me voy a dedicar a aprender. Y sí, o sea, me gusta. eh, y así fue como... mi reto fue quitarme esa mentalidad de yo puedo, o sea, entro y ya aprendo, o sea, igual de hecho así es en los trabajos, pero necesitas una base, no es de entrar en cero, sino que, por ejemplo, al menos saber lo básico y Bien. aprendiendo lo avanzado. Claro, entonces ese error que vos tuviste fue haberte lanzado al mundo laboral, ¿sí? Sin tener esa base que a vos, que permita que el entrevistador, el reclutador te diga, bueno, vení, me interesa tu perfil, continuamos, avanzamos con un proceso de selección, ¿no? Y Y de hecho, sí, sí, sí. de hecho, en una entrevista que tuve en un banco para un puesto de analista de datos, era con SQL y yo en ese momento no había metido nada de SQL y cuando me hicieron la prueba técnica fue como, o sea, Claro. no sé, ya, ¿qué hago aquí, verdad? Claro, ¿te acordás cómo era esa prueba técnica de SQL para saber el nivel de dificultad que tenía? ¿Era una Sí, simple consulta? ¿Qué era? te pedía consultas de varias tablas, de Claro, que ahí sí o hablara sí tenías que que, manejar joins. de la tabla de clientes, de la tabla de transacciones, de la tabla de amortizaciones, todo eso. Entonces te pedía de que los clientes con tanto de deuda, los clientes que tuvieran tantos días ahí y así, entonces era como, muy bien, no estoy listo para este puesto. Claro. Mira, y ese, Pero, todo lo que... Sí, continúa. pero eso, quiera que no, también lo ayuda a uno, o sea, a ver como, bueno, o sea, estoy mal, va, tengo que hacer todo bien en orden. Ahora, Sergio, te quiero preguntar, siguiendo el hilo de esto que veníamos hablando de desafíos y aprendizajes, quiero preguntarte qué fue lo más difícil de pasar o de afrontar, pasando desde un rol más operativo, ¿sí? A un rol más estratégico en datos, ¿no? Porque en base a la experiencia laboral que vos tenés, podemos decir que has transicionado también
de un enfoque de trabajo más operativo a algo más ya tranquilo, entre comillas, ¿no? En esto que es la estrategia en datos o la inteligencia en data. Sí, lo más difícil quizás es de cuando estás en un puesto operativo, tú puedes sacar tu información y todo, pero sabes que eso es lo que necesitas de ti, o sea, ahí está mi información, ahí muere. Cuando vas a algo estratégico, tienes que conocer el negocio, cómo está funcionando todo, cómo vas a presentar tu información. Quizás eso fue lo más difícil, que fue como aprender, o sea, bueno, o sea, no es solo que voy a hacer esto porque me lo piden, o sea, tengo que conocer el negocio porque tengo que dar eh, algunas recomendaciones, algún insight o algo así para que mejoren, cómo mejoran algo, cómo bajan tiempos, cómo que todo eso. Creo que eso, para mí, eso fue lo más difícil. Entonces, Eh, desde ese punto de vista, desde ese punto de vista, puedes decir que el hecho de haber transicionado o el hecho de haber estado en dos roles, ¿sí? De diferente magnitud, te llevó a poder entender que uno es mucho más complejo en cuanto a la cantidad de conocimiento que vos tenés que tener, porque implica que tengas que tener un abanico más amplio de soluciones y propuestas. No es solamente decir, bueno, dame esto, que necesito esto del área de operaciones, al hecho de entregar eso y efectivamente tener que dar soluciones, tener que dar propuestas o tener que simplemente poder dar contexto, ¿no? A esa información. sí, eso, para mí eso fue lo más difícil. Sé que para cada quien es algo distinto, cada quien tiene su reto, Claro, pero creo pero que desde ese punto de vista lo difícil está en que justamente no tenías ese conocimiento de negocios, ¿no? Que uno tiene que tener para poder entender de manera general cómo funcionan las diferentes aristas de una empresa, ¿no? Que ahí es donde uno hace el cierre y ahí es como que une todas las piezas del rompecabezas, cuando puede entender el contexto y abarca sí, justamente todo este tipo de conocimiento, ¿no? Pienso que lo que vos comentás como difícil es lo más habitual en cualquier persona que tiene que transicionar y que justamente no tiene este conocimiento de negocio. Bien. sí. Y te consulto, ¿qué es lo que más te ha sorprendido justamente desde el campo de Business Intelligence como disciplina? La forma en que conecta quizás el negocio con los datos, o sea, la importancia que tiene un dato, o sea, la importancia que tiene que esté bien el dato, porque también si está mal, puedes hacer que la empresa pierda hasta millones de dinero, o sea, es muy importante Bien, saber mira, sí. que tienes que tener datos muy bien estructurados, muy bien analizados desde antes, porque como te digo, un mal dato te puede dar un montón de pérdidas. Totalmente. Y con relación a esto que vos mencionaste, tengo una pregunta que hacerte que se escapa por ahí, ¿no? Del contexto de la línea, ¿no? De preguntas que te vengo haciendo, y es si pensás que cualquier persona puede estar capacitada para poder ser responsable o para poder ocupar un puesto de inteligencia de negocios. ¿Pensás que sí? ¿Pensás que no? Yo pienso, yo pienso lo siguiente, pienso que no cualquiera está capacitado, pero pienso que cualquiera puede llegar a estarlo para el puesto. Bien, excelente. Sí, desde ese punto de vista, opino igual que vos. Lo importante es que la persona pueda tener una inmersión, ¿sí? En el mundo, ya sea arrancando desde el nivel más bajo, ¿sí? Que por ejemplo es estar en un área operativa. Por ejemplo, me pasó también hace unas semanas, creo que me contactó una persona para comentarme justamente que trabajaba en el área de producción de una empresa, que quería transicionar hacia el mundo del análisis de datos. Y la sugerencia mía fue tratar de crecer dentro de tu empresa, ¿sí? Hacia algún área de datos, porque la persona quería irse totalmente, ¿sí? Y buscar algo relacionado con datos. Pero si vos ya tenés conocimiento ahí, ¿sí? Con Se adapta, relación a la exacto. empresa, lo que tenés que buscar es crecer, escalar, ¿no? Y ahí hablamos, ¿no? De la importancia de poder también ir aprendiendo y no justamente, como vos mencionás,
el hecho de no tener un conocimiento base no significa que no lo puedas tener si no te formas correctamente, ¿no? No De hecho, solamente formarte, sino meterte en ese contexto, aprender. sí, de hecho, el consejo que le diste, yo conozco a alguien que es médico de profesión, se aburrió, así, se aburrió, decidió que quería aprender de datos. ¿Y qué hizo él? Trabaja ayudando a analizar datos médicos para tratamientos y todo eso. Y Mirá, qué es muy bueno. interesante. Él es muy bueno en eso. O sea, eh, por lo mismo que ya conocía el negocio, es muy bueno con lo que está haciendo. O sea, está haciendo muy buenos análisis y está yendo muy bien. Entonces sí, siento que es importante empezar así, ver crecer en tu área, ¿verdad? Pero Por supuesto, sí, 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 totalmente. Ahí vos estás tocando ahí un punto clave, ¿no? De entender que el área de los datos o el área de data en general puede ser para cualquier persona. Cualquier persona que tenga un background, ¿no? De alguna formación en particular, eso se puede ensamblar y complementar con algo, alguna herramienta o algún tipo de conocimiento en específico, y en base a eso proyectarte tu carrera o tu ámbito laboral en el mundo de los datos. Y es como lo que mencionabas hoy, ¿no? Los datos están en todas partes y que estén en todas partes significa que en alguna especialidad como tal también puedes encontrar la ventana, la puerta para empezar a formarte. Y lo que mencionás con relación a la medicina como tal, también, el área de la medicina, cuánta cantidad de datos genera a nivel diario, ¿no? Entonces imagínate también ahí si no tenés la posibilidad de trabajar en data. sí, Bien. definitivamente. Bueno, Sergio. Si no me equivoco, nos quedan solamente dos tramos para terminar este podcast. Lo primero que te voy a preguntar ahora, y entramos ya en la parte de los consejos que vos le darías a nuevas personas que se quieren formar justamente en el ámbito de data, y como bien vos sabés, hoy hay un auge bastante importante de personas que quieren transicionar porque buscan mejorar y sentirse más cómodos en un área que tiene interés y que tiene auge, ¿no? Como es el tema de los datos. Mi pregunta es que si vos tuvieras que volver a empezar desde cero, ¿qué harías de diferente en tu camino hacia tu formación en análisis de datos o inteligencia de negocios? ¿Qué cambiarías? ¿Qué volverías a hacer, pero de diferente forma? En mi caso, que aprendí Excel primero, lo dejaría así. Eh, Solo que antes de aprender cualquier herramienta de Business Intelligence, aprendería SQL primero. Siento Clave que ahí, ahí. Primero es muy está. importante. Siento que es muy importante y siento que muchas veces uno lo deja de último o algo así. Y la verdad es que ayuda mucho para limpieza de datos, para hacer más limpios los dashboards. No son tan pesados, o sea, como lo puedes hacer con queries. Realmente decides la data que te sirve y la data que no. O sea, realmente tienes la data que necesitas. Entonces siento que lo primero que quería sería aprender SQL. O sea que lo que cambiaría sería empezar con un enfoque en tu aprendizaje de SQL, ¿no? Sí, bases de datos y todo eso, porque ya después sería aprender ya Power BI, Looker, Exacto, sí, sí, sí. Tableau. Coincido totalmente en lo que vos decís, porque vos imaginate que SQL siempre es el paso previo. ¿Por qué? Porque vos podés limpiar, podés transformar con SQL y luego, por ejemplo, llevarte ya todo limpio y trabajado a Power BI. Y tener más facilidad para poder crear un reporte, un informe y demás. Lo mismo si te lo llevas, por ejemplo, al entorno de Locker, ¿no? Ahí corregime vos que tenés más experiencia en Locker. Lo mismo, ¿no? Trabajás previo con SQL, por ejemplo, en el entorno de BigQuery y luego me imagino que llevas a Locker, ¿no? ¿Es Sí, de así? hecho es más fácil limpiar ahí porque puedes quitar nulos, puedes quitar duplicados, uno puede hacer igual, por ejemplo, Power Query, por ejemplo, ya sea en Power BI o en Excel, pero siento que en SQL es más fácil aún hacerlo, porque haces tu query, un par de instrucciones y ya haces toda la tarea por vos, entonces, Bueno, mirá, acá te tengo que decir que yo soy una experta en SQL. No, esto es broma igual, obviamente. Nunca me voy a considerar experta porque siempre vamos a estar aprendiendo cosas nuevas. Te quiero preguntar, ¿qué nivel de conocimiento tenés hoy en SQL? ¿Intermedio, avanzado? avanzado, no, pero sí tal vez un intermedio, o sea, O sea, manejás, por ejemplo, CTEs, sus consultas, funciones de ventana, ¿todo eso sí, manejás?
Sí, pues, me cuestan un poquito, pero ya estoy empezando a Claro, y además ahí tener meterlos. en cuenta, ahí dijiste, mencionaste me cuesta un poquito. Si cuesta un poquito es porque seguramente no tenés tanta demanda de la utilización de ese tipo de técnicas, ¿no? Sí, Claro, es eso. De hecho, es claro, como me dice mi jefe que yo me complico solito, porque realmente lo estoy haciendo para aprender yo. No, claro. Bueno, entonces, no, pero en ese sentido está perfecto. Está perfecto, mientras justamente puedas manejar bien el tiempo, ¿no? Bueno, Sergio, y ahora te quiero preguntar, porque como vos sabés, vos tenés obviamente tu base en ingeniería, toda tu formación que tenés y demás, hay muchos chicos, muchas personas que vienen de economía, de medicina, incluso pueden venir de leyes también, ¿por qué no? Y de otras áreas relacionadas. ¿Qué consejo le darías a esas personas? de que Ya definitivamente, sabemos que a la cabeza va SQL, obviamente, pero ¿qué otro tipo de consejo le darías? definitivamente que es muy probable que les dé miedo, pero que aún así que lo hagan. O sea, entras con miedo, practicas un poco, puede que consigas un trabajo y tengas miedo. Incluso a mí me pasó al principio tenía el síndrome del impostor. Bueno, ujú. Yo sentía así como que, bueno, no sé qué hacer aquí, ¿no? Entonces, como, pero fue más que todo mi mente relacionándome así como, no puedes, pero la verdad es que sí, pero aún así hacerlo, es como, se está cortando la señal, A ver, vamos a... todavía no. A ver, déjame ver, ¿Me ¿escuchás escuchas? ahora? Sí, yo te escucho. Ahora sí, Bien, ¿me escuchás ahora? sí, sí, me escucho bien. Bueno, la pregunta que quería hacerte, Sergio, es si crees que existe alguna limitación económica, ¿sí? Al momento de que una persona, por ejemplo, quiera empezar a formarse en datos. ¿Es una limitación, por ejemplo, de que no pueda comprarse un curso, de que no pueda acceder a clases en vivo, por ejemplo? ¿Es una limitación para aprender análisis de datos o algo en data en general? No, no, de hecho, hay un español que se llama Bryce Morde o algo así, creo que tú lo has de conocer, no sé. Sí, sí, sí. Él da cursos en su canal de YouTube que duran hasta 7 horas, que son gratis. Da un curso de SQL, de Python, de Power BI y no los cobra, él los pone gratis en su canal de YouTube. Excelente. Entonces, siento que Sí. pueden aprender sin pagar nada para empezar. Si creen que no les basta y consiguen un trabajo y eso lo pueden pagarse un curso después. O sea, no es obligatorio pagarlo de un solo. Bien, esto que decís Pero sí, es aparte de otros canales. el mío tiene poquito contenido todavía, pero el mío tiene contenido de SQL también. Ah, pero Y como siempre les menciono, tiene la misma calidad que sería un curso de pago. Porque sé justamente lo que es no poder comprarte un curso, no poder pagar una clase. Entonces, el enfoque de mi pregunta también es para llevar ese mensaje, ¿sí? No te limites por el hecho de no poder comprarte un curso, de no poder acceder a tal capacitación, porque está lleno de recursos gratuitos, ya sea de YouTube, ya sea de libros que puedes descargar para aprender. Eso no es una limitación. La única limitación para no aprender es no ser constante. Donde te bajás en algún momento, ahí es donde fallaste. sí, por ejemplo, hay empresas, hay academias que sacan sus Power Weeks, que lo que hacen es de que 3, 4 días dan un curso de Power BI o de lo que sea, gratis. Obviamente no lo dan así a nivel avanzado, pero dan un nivel que sirve para empezar. Claro, O sea, totalmente. entonces siento que valen la pena esos cursos así y aprenden, dan la curiosidad, uno empieza a buscar en YouTube y de todo se encuentra. Entonces, Sí, y además, por experiencia propia también, en entornos así de empresas, lo he escuchado muchas veces cuando, por ejemplo, el personal se tenía que formar y alguno decía, bueno, voy a Udemy y me compro un curso, y una persona de mayor jerarquía le decía, ¿cómo te vas a ir a Udemy? Directamente anda a YouTube, que tenés un montón de contenido gratuito y de buena calidad. ¿Mm? Entonces, desde ese punto de vista también está bueno llevar ese mensaje. Y la última pregunta que te quiero hacer, Sergio, es ¿cómo te ha ayudado a vos tu formación en ingeniería para todo esto que es data? ¿Te sirvió o no te sirvió?
¿Lo aplicás hoy día a día o es algo que ya quedó, digamos, como conocimiento almacenado? Sí, de hecho, en mi caso que tengo, por decirlo así, los dos enfoques, el industrial y el de sistemas. Cuando alguien sale de sistemas es muy técnico, eh, o sea, es muy cerrado, porque sí, así es uno, o sea, de hecho así lo aprende en la U. Pero cuando tenés conocimiento de industrial, pues de que tú ves en muchas empresas que los jefes de los desarrolladores y todos son industriales, porque ellos pueden enfocarse también en el negocio. Entonces pueden conectar negocio con la parte técnica, entonces pueden ver las soluciones de mejor, desde otra perspectiva, ¿no? O sea, no solo desde el enfoque técnico, porque puede que lo técnico esté muy bien y que el problema no sea técnico, sino que sea algo distinto a lo técnico, como algo administrativo o algo así. Entonces siento que en eso me ayudó la formación de la universidad, a Sí, es tener que como que varios enfoques en una sola. y sí, y en realidad con relación a esto que vos mencionas, esto sería, si por ejemplo si tenemos que hacer alguna analogía para poder entender esto, esto sería como una persona que tiene que interpretar un mapa que está en un idioma diferente, ¿no? Si vos podés entender el idioma, sí va a ser mucho más fácil para esa persona que necesita tu ayuda poder encontrar lo que estés buscando, ¿no? En ese mapa. Y eso implica también esa serie de conocimientos que en realidad parten en cómo funciona esa mente, ¿no? Que interpreta, que conoce, que aplica lo técnico y lo técnico lo puede llevar también a lo relacionado a nivel negocios. Bien, bien, Sí, bien. Bueno, Sergio, te voy a hacer la última pregunta de este podcast. Tiene que ver que la hice en realidad en el primer podcast que tuvimos, y es que, por ejemplo, vamos a imaginar que estamos en el año 2030, ¿sí? Es decir, dentro, ¿no?, de 5 años. ¿Cómo te ves vos en tu futuro profesional en data? ¿Te ves en esta misma empresa? ¿Te ves evolucionando, escalando? ¿Te ves teniendo tu propio proyecto personal? ¿Cómo te ves de acá a 5 años? y me veo en un proyecto personal liderando un equipo global de analytics en general, desde data analistas de datos, analistas de business intelligence, data scientists, todo eso, llevando un grupo que abarque todo. Bueno, me gusta ese enfoque, ¿no? De persona ahí, power, encarando algo a nivel mucho mejor que va a permitir un mayor crecimiento profesional y personal también, ¿por qué no? Está bueno ese enfoque, Sergio, y Sí, bueno, espero que lo logres. Sé que sí, tenés muchas posibilidades, muchas chances, manejás el inglés, me imagino que tenés contactos. Lo único que tenés que hacer es plantarte, llevar la propuesta y dejar que la propuesta empiece a fluir, ¿no? Para que pueda tener sus resultados. Bien. sí, Voy a hacerte la última pregunta que tiene que ver con la pregunta Random Choice Data. Es la última pregunta con la que yo hago el cierre, ¿no? De este podcast, lo que te voy a preguntar son tres opciones. Tenés una pregunta curiosa, una pregunta reflexiva o desafiante, ¿sí? ¿Qué tipo de pregunta te gustaría responder? tal vez la reflexiva. Reflexiva. Bueno, la pregunta que te voy a hacer entonces es, a ver cómo podríamos ir y qué encare podríamos tomar, por ejemplo. Este es un tema súper importante que a mí me encanta y que tiene que ver con el tema de la calidad de datos, así que por eso voy a tomar esta pregunta. Vamos a suponer que vos estás trabajando en un proyecto de análisis de datos. Al momento de delimitar cómo se encuentra esa información, ¿preferís tener muchos datos de baja calidad o pocos datos confiables y por qué? Esa es la pregunta. Tiene que ver obviamente con la calidad de datos. La verdad es que es interesante la pregunta, pero en mi caso yo prefiero tener pocos datos pero confiables, porque la calidad siempre está encima, siempre va encima de la cantidad. Bien. Entonces, si tienes un dato que esté mal, como te decía antes, te puede llevar a tomar malas decisiones que Bien, pueden ser muy graves para tu empresa. Entonces, siento que es mejor tener pocos datos, pero bien, tenerlos bien, y vas
creciendo tu base de datos conforme pasa el tiempo. Claro, bueno, mira, y en base a tu pregunta, yo también tengo dos preguntas más que siguen este hilo de esta pregunta. La primera es que, obviamente, ¿no? Uno no va a preferir optar con datos que se encuentran en mala calidad, pero sí sabemos que existen ciertas técnicas o ciertos métodos que nosotros podemos utilizar para mejorar esa calidad de los datos. Si tuvieras la posibilidad de mejorar la calidad de los datos, ¿tomarías esa opción? ¿Sí? Y te quedarías con lo que quede producto después de esa mejora en lo que es la calidad de datos, o preferís, no obstante eso, continuar con un número reducido, ¿sí? de información que sea viable y en base a eso, como mencionaste vos, que vaya creciendo esa información, esos datos, ¿no? Sí, porque si el dato está mal, puede ser que esté mal desde que lo pusieron. Y aunque tú limpies y lo que hagas, puede que dejes algún dato siempre que esté mal y eso te arruina tu análisis por completo. Entonces, sí, sigo prefiriendo pocos datos pero confiables. Bueno, perfecto. Se toma tu respuesta obviamente como válida, ¿sí? Desde tu punto de vista y el conocimiento y la experiencia que tenés. Desde mi punto de vista, obviamente, yo lo primero que haría es justamente ir a esa fuente base donde está almacenada esa información y vería si se puede o no corregir eso. ¿Por qué? Porque como vos sabés, no sé si conocés en el ámbito de los negocios, está el concepto de garbage in, garbage out. Y eso significa justamente que si partimos de fuentes de datos que por defecto están mal, eso va a arruinar cualquier proceso posterior que vos tengas cuando quieras trabajar con datos. Entonces, lo ideal sería ver si se puede solucionar de alguna forma o establecer nuevas delimitaciones para mejorar el tema futuro, por ejemplo, de la calidad, y ver la posibilidad de continuar con datos que sean lo más viables y garantizables posibles, ¿no? Ese sería por ahí el enfoque. Yo vería todas las opciones posibles que tengo sobre la mesa y luego de eso tomaría una decisión. Así que bueno, eh, con esto, Sergio. Vamos terminando el podcast. Te agradezco el tiempo, te agradezco la predisposición. El podcast en realidad lo íbamos a grabar hace días atrás, pero por cuestiones de salud mía y luego tuyas, no Sí, hemos podido y se fue postergando. Yo tuve un problema en la voz y en el caso tuyo creo que también, ¿no? Estabas medio con el tema de la afónico. voz también, ¿o no? ¿Algo que Un quieras gusto. decir, Sergio, antes de terminar? Agradecerte de nuevo por la invitación, por el tiempo, porque sé que ya es tarde. Sí, sí, sí. Y solo decirle a todos de que me pongan ganas y que por más difícil que sea, si encuentran tiempo, pueden hacerlo. Totalmente, comparto con vos, Sergio. Y si esto de datos realmente les interesa, realmente les gusta, busquen la manera de formarse. No necesariamente esto implica que tengan que volcarse a capacitaciones, a cursos, sino traten de ustedes indagar por sí mismos, ¿sí? Buscando roadmaps que les vayan guiando a ustedes cómo se tienen que formar. Y en base a eso, una vez que tengan un panorama, un pantallazo, ahí vayan directo a lo que ustedes crean conveniente un curso, algo a nivel orientativo, como por ejemplo una guía, videos de YouTube y demás. Hasta nuestro próximo podcast. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Feliz Chau, noche. chau.